Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a tener una entrevista. Tenemos como invitada a Alexandra de Abraza tu Chispa, así tal cual la van a poder encontrar en Instagram. Ella es psicóloga de profesión y el tema que hoy nos reúne es el amor propio. La idea en este compartir experiencias personales, profesionales, de ambas partes es poder despertar, ya sea que vos en este momento estés transitando tu camino de amor propio o que te hayas dado cuenta, hayas sentido algún ruidito dentro tuyo de que tal vez el camino que estabas transitando hasta ahora no era ese camino que realmente te conectaba con tu persona, con tu felicidad, con tu plenitud y sentís que tal vez hay algo más allá afuera y tal vez esto que hoy hablemos conecte con eso y te ayude a dar tus primeros pasos. Por supuesto que Alexandra se dedica a poder guiar, acompañar, enseñar y transmitir esa sabiduría junto con todos sus conocimientos profesionales a otras mujeres para que conecten con su amor propio, además de otros temas también. Así que te invito a que vayas a su perfil de Instagram, la comiences a seguir, te conectes con ella, con sus talleres y, por supuesto, que puedas disfrutar a continuación la entrevista hermosa que hemos armado juntas. Perfecto. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Dalí. Gracias por la bienvenida, gracias por, bueno, por conectar conmigo y en este caso permitirme, ¿no? Tener este espacio de compartir, de encuentro, ¿no? De un poco ir narrando experiencias de vida que tienen que ver también con nuestro ser, bueno, mujeres y con todo lo que vamos buscando también encontrar dentro de nosotras, ¿no? Y obviamente fortalecer, como es, bueno, en este caso, un poquito el tema que nos une, que es el amor propio, ¿no? Y en base a eso, cómo poder ir transformando y superándonos en nuestra vida también. Bueno, me encanta tu corte de pelo, te lo voy a ir diciendo desde Gracias. ahora. Justo venía pensando, digo, me voy a hacer, yo tuve en alguna época un corte así, justo te veía y digo, ay, vuelvo a ese corte, no vuelvo, estoy ahí pensando todavía. Relacionado un poco con el amor propio justamente, que una iba buscando cómo se quiere sentir, ¿no? Siempre ese chequeo constante, pero Sí. bueno, eso te lo dejo a vos, que ahora en un rato ya nos metemos de lleno. Ujú. Bueno, un placer, un honor tenerte aquí, que seas parte de este primer ciclo de entrevistas para nuestro canal de YouTube. La verdad que estoy súper emocionada porque muchas mujeres maravillosas nos han dicho que sí, así que vamos a estar súper cargados de muchas cosas poderosas en todas estas entrevistas que se vienen. Y como bien lo dijiste, en esta entrevista vamos a hablar de amor propio, que vos ya venís explorando y trabajando y haciendo talleres, acompañando a las personas, así que tenés mucho de qué hablar. Y antes me encantaría que te presentes, que cuentes un poquito sobre vos, cómo vos estás encarando el área profesional, cómo estás llevando tu perfil de Instagram, que a través del perfil de Instagram nos hemos conocido. Te doy el espacio para que vos misma te presentes. Bueno, muchas gracias. Gracias también por los elogios, de verdad los recibo con cariño. Bueno, mi nombre es Alexandra Lozano, yo tengo 42 años, soy ecuatoriana, vivo en Perú hace 12, casi 13 años en realidad. Acá, bueno, me casé, acá tuve mis dos hijos, ¿no? Estoy actualmente en la ciudad de Lima y, bueno, eso un poquito en cuanto a contexto geográfico. Y bueno, de ahí, en cuanto a la parte profesional, yo soy psicóloga, me he certificado también como psicoterapeuta en una rama humanística que se llama Gestalt, Uh -huh. y que explora mucho el tema de las emociones, las vivencias personales y sobre todo este proceso de darse cuenta y de hacerse responsable de su propia vida, que es algo que a mí me gusta desde lo que tenemos hoy en el presente, ¿no? Entonces, regresamos un poquito al pasado, pero es para conectar con lo que hoy sucede y con los cambios que podemos hacer en el presente, en nuestra vida.
Y bueno, yo he trabajado casi toda mi vida en el ámbito educativo, en realidad, trabajando sobre todo con adolescentes. Mira qué Sin embargo, interesante. sí, en algún momento me comenzó a mover mucho el tema de trabajar con mujeres, ¿no? Porque, y yo siento y lo confieso, ¿no? Que yo misma comencé a vivir, y eso hablo quizás de unos 5 años acá, un proceso personal, o sea, de mucho redescubrimiento, también de mucha reflexión y que me llevó a muchos cambios. O sea, de hecho, hoy me pasó algo curioso porque yo el domingo hice un post donde ponía como mini rutinas de amor propio para la semana, ¿no? Entonces, y yo estoy haciendo mis propios ejercicios estos días y justo hoy en la mañana estaba viendo que el día de hoy tocaba escribir 5 cosas que me gustan de mí misma, ¿no? Entonces esa era la actividad. Entonces yo me puse a reflexionar en la mañana en eso y yo misma llegué a la conclusión de, wow, o sea, veo que he avanzado tanto en mi propio proceso, pero es por todo lo que yo también he trabajado en mí y puedo decir que mi autoestima y mi amor propio se ha fortalecido mucho en el tiempo, ¿no? Y justamente creo yo que por ese proceso, ¿no? Personal, yo sentí en algún momento la necesidad, o sea, de compartir todo eso con otras mujeres, que un poco desde la práctica profesional, desde la misma amistad, porque, bueno, obviamente tenemos amigas, ¿no? Y yo me daba cuenta que adolecíamos de lo mismo, o sea, de tener inseguridad, muchos miedos, querer emprender proyectos y morirnos de temor, sintiendo que de repente no soy suficientemente capaz para poder hacerlo, que no tengo todos los conocimientos que quisiera, ¿no? O el hecho de a veces dar mucho, ¿no? A los demás y olvidarnos de nosotras mismas, ¿no? O de llegar a una sobrecarga o autoexigencia enorme, ¿no? Y no darnos prioridad, por ejemplo, para descansar, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera yo lo iba captando y como que nuevamente generaba algo en mí que yo pensaba, bueno, algo tengo que hacer, ¿no? Entonces, en el camino profesional, digamos, yo fui saliendo un poco del ámbito educativo por una decisión personal, porque pensando un poco en función de este crecimiento, hubo un momento en que yo dije, Dios mío, estoy teniendo demasiada agitación en mi vida, no descanso, trabajo demasiado, no tengo tiempo para mí, para las cosas que yo quisiera hacer. Tuve que tomar decisiones radicales y en ese momento, que fue en el 2019, yo decidí independizar, o sea, dejar el trabajo que yo tenía, digamos, ¿Fue, ya estaba la pandemia o fue justo antes? fue justo antes, el año anterior, en el 2019, justamente. Vos Entonces, sabés que justo a mí me pasó algo muy parecido mira, en diciembre del 2019, o sea, justo antes de la pandemia, en diciembre renuncié al trabajo que tenía antes, también por una cuestión de amor propio, decir, ya no me puedo seguir haciendo esto. Y me quedé sí, en la nada, estaba estudiando coaching en ese momento, eso sí estaba haciendo, pero fue como un silencio durante meses, hasta que después arranqué de nuevo y retomé, pero me hiciste acordar, pues justo fue como en la misma época de esos cambios claro, drásticos que tu vida se ha vuelta 180. claro, o sea, yo en el 2019, yo renuncio al trabajo que tenía, eso fue en el mes de marzo, yo de ahí vino toda una etapa porque yo lo que decidí en ese momento es volver a mi equilibrio, ¿no? Integralmente hablando, porque no estaba bien de salud a nivel físico, venía atravesando ya un proceso terapéutico hace 2 años, pero ya eso me llevó un poco también al cuestionamiento de cuánto tiempo más me voy a pasar en terapia, ¿no? Sin Claro. hacer cambios, ¿no? Porque ya es como que yo misma me estoy como autoconvenciendo de que todo está bien, pero no estoy haciendo lo que yo sé que tendría que hacer, ¿no? Y claro, también me moría el miedo porque sabía que tenía que hacer cambios drásticos en mi estilo de vida, en mi manera de llevar mi rutina, ¿no? Y eso implicaba tomar decisiones fuertes que no eran fáciles para mí. Entonces, en el momento en que yo salgo de mi trabajo, es como, yo siempre digo, es como que me hubieran apagado todo alrededor y me quedé en silencio total y fue como ok, ahora en este silencio puedo comenzar a verme y a ver cómo está mi vida. Y comencé a evaluar muchas cosas que estaban sucediendo
yo ese año, o sea, aparte de dejar el trabajo, me divorcio ese año, ¿no? Entonces pasan varias cosas importantes que para mí fueron muy decisivas y muy difíciles también, pero fue para mí como yo lo veo como un retornar a mí, o sea, retornar a mí, a quién soy yo, a qué quiero en mi vida, qué me hace bien, qué no me hace bien, comenzar a habitarme en un sentido mucho más, ¿no? Y comenzar a yo misma a abrazarme y a abrazar ese tiempo nuevo en mi vida, ¿no? Entonces, todo ese año para mí fue muy importante y yo lo veo como de mucho florecimiento también, ¿no? Y que no me imaginaba que todo ese año de alguna manera también me iba a preparar para el siguiente año, ¿no? Que también fue un año en otro sentido muy fuerte, ¿no? Entonces, y el siguiente año, yo un poco empiezo el año organizando un poco la parte laboral, ¿no? Conseguí un trabajo de medio tiempo que me permitía igual las mañanas que no estaba con mis hijos trabajar en un sitio que no me demandaba tanto tiempo, digamos, y de ahí yo había retomado la consulta privada, tenía un consultorio, ¿no? Y atendía también por ahí. Y digamos que estaba con eso, ¿no? Pero ya con la pandemia, adiós consultorio, adiós trabajo de Claro, medio tiempo, o sea, todo, digamos, se vino abajo aparentemente el plan que yo tenía. Y también un poco me uno a lo que tú dices, porque al final viene ese momento de pausa pausa larga, ¿no? En que tú estás como en ese tiempo de definir qué mismo hago con mi vida, ¿no? claro. Hacia dónde voy, ¿no? Entonces, y ahí fue donde un poquito yo ya venía, y es bien extraño porque yo venía trabajando en un proyecto personal que yo había creado en el 2018 que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pero era un proyecto de postres saludables, de repostería saludable, que Mira, se llamaba, que se llamaba La Chispa Dulce, así se llamaba mi emprendimiento, ¿no? Y la chispa un poco era, obviamente hacía alusión a la repostería, ¿no? No piensa chispa, chispas de chocolate, ¿no? Y esto. Pero en realidad para mí la chispa era en ese entonces, cuando tenía lo de los postres, era como la chispa, como esa especie de ese momento creativo, ¿no? Que todos tenemos, donde se nos prende el foco y surgen las ideas, ¿no? claro. Y que habla mucho de la esencia que tenemos y todo. Entonces, para mí, eso era la chispa, ¿no? Y entonces cuando yo empecé este emprendimiento, fue cuando reconecté con escritura, porque empecé a escribir mis posts. La gente que me compraba, obviamente, eran más mujeres, y eso me permitía conectar más con ellas. Entonces fue lindo porque creo que fue una preparación, ¿no? No pensé que iba a migrar así mi proyecto, pero migró de esa manera. Entonces, en el 2020, que vino la pandemia, yo ya dejé de preparar y vender postres porque evidentemente no se podía, ¿no? Y preparaba solo para mi familia. Pero en ese tiempo de pensar, dije, veía experiencias de otras amigas, experiencias de mi mamá con la pandemia, entonces dije, vamos a adentrarnos un poquito en esto, ¿no? Entonces, y ahí fue que empecé y dije, voy a hacer live, o sea, con mujeres, compartiendo un poquito, no sé, cómo nos ha ido con la pandemia, lo que estamos aprendiendo, temas de crecimiento emocional. Y yo exactamente el 7 de agosto del 2020 empiezo a hacer live todos los viernes con mujeres. Empecé con mi mamá, de hecho mi mamá fue mi primera invitada, Qué hablando un poco lindo. de los aprendizajes que nos dejaba la pandemia, ¿no? Y cómo ella también lo había sobrellevado estando sola en casa, ¿no? Entonces, y así, entonces, y ahí yo empecé y dije, ¿por qué no hacer talleres, no? Así como, porque yo ese espacio, digamos, de live de los viernes, yo le llamé Café con Chispa, ¿ya? Ajá, Entonces, y después dije, ¿y por qué no hacer talleres con grupales, ¿no? Virtuales, con más mujeres, ¿no? Y a esos espacios le llamé Café con Chispa entre amigas, ¿no? Y hacía mis espacios. Y luego tenía este otro espacio que era Mamás con Chispa, que eran talleres solo con mamás, ¿no? Y así comencé a trabajar de esa manera, comencé a impulsar el tema de la consulta virtual, el acompañamiento terapéutico virtual ese año, y ya comencé como que a ubicarme un poquito y a entender hacia dónde me llevaba la vida. Y así fue, ¿no? Como un poco se perfiló este proyecto actual, que ya en el 2000, el año pasado, yo dije, ya, yo le seguía llamando la chispa dulce, aunque ya no hacía postres. claro. Entonces, y yo dije, no, ya, como que la chispa dulce no va,
y ahí haciendo encuestas y todo, quedó como Abraza tu Chispa, ¿no? Que es como Me se llama encanta. actualmente mi proyecto. Entonces, y ya, y desde, bueno, ya el 2021 yo empecé a hacer ya cursos como gelada. Hola. Ahí estamos. Ah, ahí sí, Ya. se había Se ido, nos, perdón. sí, se nos congeló un ratito. Bueno, entonces, bueno, y como te decía, en el 2021 ya empecé yo a hacer mis cursos pagados. Empecé justamente el primer curso que yo saqué fue el curso de amor propio, ¿no? Que tuve yo eh, 3 ediciones de ese curso y una edición que hice con adolescentes. O sea, una fue con mujeres Sí. adultas y otra con mujeres adolescentes. Y por eso yo le tengo mucho cariño a ese tema en particular, porque siento que en el momento en que yo me decidí, ¿no?, a hacer estos cursos, a cobrar, porque no, como te decía, no cobraba yo por mis talleres el año Claro, anterior, creo que también fue un salto importante para mí, o sea, de decir, vamos a crecer y vamos a ensayar lo que es, bueno, ya vivir un poco de esto, o sea, de esto que yo he decidido impulsar desde el año anterior, ¿no? Entonces, así que, y yo lo que he sentido, y un poco para ir cerrando esta parte, ¿no? O sea, es que todo lo que yo vivo y voy como sintonizando en mi propio crecimiento, en mi propia vida, yo es como que siento el impulso y digo, esto lo tengo que compartir. Y generalmente de esa experiencia nace un tema, o sea, nace un claro. tema y ahí voy sacando mis temas y digo, ya, esto voy a trabajar. Entonces entre que me voy escuchando a mi comunidad y digo, ya, por aquí va, ¿no? Por aquí va un poco la temática. Y así es como han salido temas como resiliencia, sanar las heridas de la infancia, escribir, que bueno, ese es otro detalle porque he descubierto cuánto amo escribir, ¿no? Y el beneficio de la escritura terapéutica también. Y el tema de los límites, la asertividad, bueno, y otros temas más que se han venido trabajando desde ese año, bueno, hasta el día de hoy. Bueno, tengo muchísimas cosas para decirte y preguntarte en base, me estuve conteniendo para que puedas completar. A ver, vamos a ir de a poco. Por un lado, me encanta esto que comentás de que al mismo tiempo que vos fuiste recorriendo tu camino, fuiste compartiendo, que es algo que a mí también me pasa mucho, que veo que le pasa a muchas mujeres, y también por el contrario veo que hay muchas mujeres que es como que entran en ese punto, yo diría, de procrastinación, de que están esperando a llegar a ser expertas o llegar a cierto punto para después empezar a compartir. Es como que tienen la intención, pero no se animan y ponen, digamos, como excusa de, no, todavía no sé lo suficiente. Y vos fíjate, por el contrario, como vos comentabas, o sea, a medida que fuiste descubriendo, que lo fuiste pasando por tu cuerpo, que empezaste a ver los beneficios, ya ahí compartir, 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 y creo que eso mismo fue lo que te hizo crecer más rápido, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Yo, algo que yo me he dado cuenta en el tiempo, ¿no? Y que inclusive ahora que te digo que estaba escribiendo un poquito en la mañana las 5 cosas que me gustan de mí, yo pensaba, algo que yo reconozco como un valor es el hecho de que voy teniendo como ideas y yo ahora, o sea, me doy el permiso, por decirlo de una forma, de tratar de hacer realidad esas ideas. O sea, de que no se queden solamente en algo que está aquí en mi mente, ¿no? Sino poder hacer este ejercicio creativo y que yo siento que también es un trabajo de amor propio, ¿no? O sea, el dejar fluir la creatividad y como un poco dejar que nos lleve a donde nos tenga que llevar sin temor, ¿no? Porque siempre nos va a llevar a un mejor sitio. O sea, realmente yo estoy convencida de que es así. Y que para mí eso que tú destacas es lo que yo siento que me hace como una mujer real para mi comunidad. O sea, porque es como, o sea, yo no me lo estoy inventando. O sea, yo no te estoy dando algo en lo que yo no crea. O Claro, sea, la o que no teoría, viste, funcione. como estudié este Exacto. tema y te digo estos son los puntos y así es como se supone que es, pero no lo pasaste, no lo conoces en tu realidad, digamos.
Exacto. Entonces, para mí todo lo que yo comparto es algo que yo siento que ha funcionado conmigo, de que es algo que a mí me ha permitido, o sea, fortalecerme en aquel tema que yo estoy planteando. Yo misma, y ellas saben, porque yo se los digo, o sea, empezamos, no sé, un curso de, por ejemplo, de 21 días, y yo voy haciendo junto con ellas mis propios ejercicios, o sea, los Claro. ejercicios que yo incluyo en las guías. Tenemos talleres presenciales y ellas también se ríen y se conmueven también porque vamos trabajando las actividades y yo llevo mi cuaderno y yo también voy trabajando mis actividades y yo también comparto en los talleres lo que yo voy a trabajando en mis cuadernos porque también para mí es un espacio, o sea, y yo creo que por eso también un poco pensé, ¿no? En esta, digamos, experiencia comunitaria, porque yo también necesitaba sentirme acompañada por otras mujeres, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que, no sé, yo siento que mi comunidad es como una hermandad, en realidad, ¿no? O sea, y donde hay mucha autenticidad, ¿no? Y mucho de, nada, fluir con lo que somos en verdad y no hay miedo, ¿no? Al juicio ni nada, porque podemos mostrarnos como somos, ¿no? Un espacio seguro, digamos, donde Sí, podés así ser es. vos misma. Me encanta. Después otra cosa que te quería preguntar eh, es esto del traspaso, ¿no? De trabajar más presencial al pasar a trabajar más digital, online, eh, que yo creo que debe estar también muy alineado con lo que vos estás buscando. O sea, más allá de que la pandemia nos obligó un poco a todos a ponernos en ese contexto, por lo menos en mi caso, yo es como que ya desde años atrás tenía muy en la cabeza que quería hacerlo de esa forma porque al ser mamá y querer ser una mamá presente en la vida de mis chicos, ocuparme yo misma de llevar la casa y bueno, ir descubriendo qué cosas me gustaban, querer tener más tiempo para mí, querer cocinar yo saludable para mi familia, fue como que fui descubriendo todas esas cosas que quería tener presente en mi vida y yo sentía que lo digital, lo online, me iba a abrir las puertas a poder realizar todo eso que yo quería. Entonces, te quería preguntar eso, ¿cómo fue tu traspaso y si realmente fue que vos en algún punto más allá de la pandemia estabas buscando ese cambio y cómo, qué cambios notaste, ¿no? En tu vida a nivel personal. Mira, en realidad, sabes que no era algo que yo lo pensaba, ¿no? O sea, no era algo que yo lo había imaginado, ¿no? O sea, yo creo que fue algo que simplemente se fue dando de una manera natural y espontánea, ¿no? O sea, en el momento en que eh, tuve que cerrar el consultorio y me vi como un poco en ese proceso de, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿qué Claro, hago para seguir trabajando? ¿No? Y fue como mirar alrededor, porque claro, o sea, en ese momento fue ver otras experiencias de otras profesionales en la misma rama que yo y cómo de alguna manera también iban como diversificándose, ¿no? Adaptándose a la realidad e impulsando, ¿no? Todo este tema online y esto, y ahí fue como un, ok, vamos a hacerlo de esa manera, pero recién ahí, o sea, no claro, era algo que yo lo había visto, o sea, no, nunca lo había contemplado. En realidad, hasta ese momento no lo había contemplado. Jamás había tenido una reunión así virtual por Zoom y tener un taller así, nunca en la vida, o sea, nunca. Siempre mis encuentros siempre habían sido presenciales. Así que bueno, yo creo que fue la vida misma la que me fue conduciendo, ¿no? Por ese lado, como quizás muchas otras mujeres también les pasó. Eh, y a la vez también en medio de que eso pasaba, ¿no? Fue ahí recién darme cuenta, wow, o sea, cuántas ventajas tiene esto, recién ahí, ¿no? O sea, claro, cuántas ventajas que tiene, porque me reencontré con amigas que no había visto hace muchos años, gente que, como yo soy ecuatoriana, gente que estaba en Ecuador y que fácilmente no las veía, ¿no? Inclusive cuando yo viajaba no me veía con todas las personas que en algún momento habían claro. estado en mi vida. Y eso fue como de repente veía a una, a otra, que en algún momento las había conocido, la universidad, de las actividades que yo realizaba, ¿no? Y así era, qué bonito, o sea, qué bonito beneficio, ¿no? El que da esto de poder, no tener esos límites, ¿no? Geográficos y que podamos realmente conectar, ¿no? Entonces, en realidad fue
fue así, o sea, con total sinceridad, fue de esa manera, pero a la vez también fue como, ya estamos en esto, nos adaptamos y ahora sí, vamos adelante y vemos todo lo positivo que tiene, ¿no? ¿Y notas un cambio en tu vida actual? O sea, ¿cómo es Alexandra hoy teniendo su trabajo, su emprendimiento desde la compu, tal vez desde el Mm, teléfono, a la otra Alexandra que por ahí tenía que levantarse, cumplir ciertos horarios, ver gente ahí, estar cara a cara? sí, Digo, como que el ritmo por ahí es distinto, ¿no? es distinto, o sea, yo ya de hecho desde el momento en que yo me independicé, yo sentí el cambio, o sea, en el 2019, o sea, desde ahí yo dije, y es más, o sea, yo actualmente digo, yo espero, Dios mediante, ¿no? Porque a veces las cosas cambian, pero yo digo, no pienso, o sea, no está en mis planes regresar, o sea, nuevamente a esto de seguir una rutina de trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y tener que estar fuera de casa y tener que volver un poco a esa rutina medio matadora de antes, o sea, es algo que yo lo pienso y hasta me dan ganas de llorar porque digo, no, o sea, no me veo yo así, ¿no? Y ahora, claro, siento el beneficio total de que yo pueda organizar mis horarios, de que yo puedo elegir inclusive qué día no trabajo o qué día sí trabajo, ¿no? Y el hecho de poder yo misma organizar mi agenda, ¿no? Y si quiero dedicar, no sé, en algún momento espacio para otras personas o para cosas que considero una prioridad, simplemente tengo esa libertad y capacidad de elegir también, ¿no? Y que de alguna manera algo que yo descubrí en algún momento cuando trabajaba en calidad de dependencia es que yo sentía que mi creatividad estaba como aplastada, ¿no? Mm, Y esto me ha permitido también, o sea, dar rienda suelta a ello y como no tengo que como que rendirle cuentas a nadie, o sea, digo, o sea, yo hago lo que realmente siento que es importante hacer en ese momento, es lo que me inspira mi propia creatividad y eso para mí es algo que yo, o sea, no tiene precio para mí, ¿no? Así que, y como tú decías, o sea, yo cocino, hago mis alimentos, me gusta mucho también el estilo de vida saludable, tengo igual, organizo mis mañanas, tengo mucha disciplina, porque a veces se piensa que una persona mm, sí. independiente como que tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Y esto, pero no, o sea, yo A organizo veces mis tiempos. termina siendo contrario en algún punto. Sí, Depende con quién, ¿no? Depende quién sí, sea el emprendedor independiente, pero a veces por ahí, por lo menos en mi caso, yo vengo y esto lo he trabajado activamente y lo tengo que seguir trabajando porque tengo una tendencia a ser exigente, sí, pero exigente en un punto que no es saludable, ¿no? sí, No, no disciplinado, disciplinado es una cosa, es como el exigente sí, positivo y no, lo mío se va para el lado negativo, el que es insalubre, digamos, el que sí, te lleva a ser workaholic, sí, entonces también, o sea, al ser independiente pasa eso, de que uno si viene con ese tema, podés sumergirte en lo que estás haciendo a un punto de que te come, ¿no? Entonces, no, por lo menos en mi caso fue al contrario, tuve que aprender sola, como mi propia jefa, a decirme, bueno, hasta acá, bueno, frena acá, ¿viste? Que por ahí es todo lo contrario, ¿no? Que la gente piensa que sí, es independiente y bueno, trabajas cuando tenés ganas, manejas tus horarios así, bueno, si no me quedo durmiendo hasta más tarde, y tal vez no funciona de esa forma, depende de quién le preguntes, ¿no? exactamente, exactamente. Y como tú dices, uno va encontrando en el camino sus propios límites. A mí me ha pasado algo muy parecido a lo que tú mencionas. Yo siento que pareciera que desde que nací he sido una niña hiper mega responsable y a veces de la responsabilidad a la autoexigencia siento que hay un paso, ¿no? Claro, Entonces, y eso hasta mi mamá me cuenta cómo era yo de pequeña y tal cual, o sea, la descripción de una niña que solita, desde chiquitita, agarraba su mochila, su cuadernito, se sentaba, lo ponía, hacía sus tareas sin que nadie tenga que decirle, ya, trabaja, haz esto, el otro, ¿no? claro. Entonces, esa ha sido mi característica. Entonces, en el tiempo también me ha costado mucho lidiar con ello, aparte que soy bastante activa, entonces es como que siento que tengo la capacidad de hacer mucho, pero no porque tenga esa aparente capacidad de hacer mucho significa que voy a, como si estuviera estirando un músculo en el gimnasio, ¿no? O sea, estiro, Claro. estiro, estiro, puede romper. Entonces también ha sido un trabajo para mí
y comparto eso contigo, de encontrar mis límites, de decir, ok, hasta acá, o de decir, ok, si un día estoy enferma o emocionalmente no estoy bien, darme un poco ese permiso de decir, hoy no atiendo, o sea, porque no estoy con la disposición de atender pacientes, porque no me siento bien, y ya, ¿no? Y es como que es un trabajo conmigo, en realidad, que nadie ve, ¿no? Pero es conmigo y consecuente también con cómo estoy, cómo me siento, ¿no? Así que, pero sí, sí, entiendo un poquito los retos también que se tienen desde la vida emprendedora, ¿no? Claro, y es un tema recurrente el tema de invitar a emprender, ¿no? Si bien nosotros en la comunidad que hemos conformado de BSC Company tenemos de todo un poco, hay mujeres que ya son completamente independientes en sus emprendimientos, hay mujeres que están en ese paso intermedio donde todavía tienen un trabajo fijo, pero están empezando a construir un negocio, a hacer su negocio de forma independiente, tal vez con la misma profesión. Y después tenemos las que están mirando y que tienen muchas ganas, pero que todavía están en ese trabajo fijo, pero que no se animan. Entonces estamos ahí tratando Claro, de alentarlas y decirles, mirá, nosotras pudimos, sí se puede, sí, no es fácil, por así decirlo, pero vos vas a poder, pasito a pasito. Y un tema que venimos tratando en estos últimos tiempos es el tema de, bueno, yo le puse como emprender con propósito, emprender alineado a tu misión, varias palabras utilicé. Podríamos decir emprender con amor propio también. Todo lo que vos estabas comentando, lo que te escuchaba, tiene mucho que ver con eso. Y a mí me pasó de emprender completamente contrario a eso, ¿no? De decir, bueno, quiero tener los beneficios de ser independiente, de no tener un jefe, de poder llevar mi emprendimiento hacia donde yo quiera, pero no elegir el vehículo correcto, ¿no? Sino mm, que la única, digamos, lo único que a mí me importaba era ser independiente y ganar dinero, o sea, la independencia económica, ¿no? Y de horarios, tal vez, entre comillas. Pero después, cuando uno lo va haciendo, te das cuenta de que no era lo que vos querías hacer y volvés a estar en la misma situación que estabas antes, aunque tal vez ahora no tengas un jefe, pero te empezás a sentir mal, 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 porque no era el vehículo, no era el emprendimiento correcto. Entonces, hablaba mucho de eso, de ya sea que estás por emprender, o que tal vez estás emprendiendo, pero estás en esa situación donde no te sentís bien, a veces no tiene que ver con cambiar drásticamente, a veces tiene que ver con cambiar la mentalidad, la mm, perspectiva, cómo estamos viendo las cosas, ¿no? Pero tener presente eso, ¿no? Esto que vos decís, o sea, esas cosas que vos aprendiste del amor propio, de conectarte con vos misma, cuáles son las prioridades en tu vida, qué es lo que realmente te importa, y bueno, y si ya también descubriste cuál es tu misión, qué es lo que viniste a dar a esta vida, y lo podés juntar con tu emprendimiento, pero es lo más hermoso del mundo, ¿no? mm. Eh, Vos claramente lo estás haciendo, por eso lo quería mencionar. Escucharte es un deleite. O sea, me imagino, tengo la suerte hoy de haber encauzado todo de esa forma, pero estuve del otro lado, de que no me pase. Y decir, pero yo estoy emprendiendo, yo ahora soy mi propia jefa, pero ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué siento que soy un robot? O sea, dejé de ser humano, me siento enfermo todo el tiempo. Eh, ¿Qué le podés contar vos a las mujeres que por ahí están en una situación o están a punto de dar el paso pero no han considerado esta parte? Sí, yo siento y siempre tengo como mucho respeto, ¿no? Frente al proceso de cada persona, ¿no? Porque si yo miro también mi propia vida, tú también tienes tu propia historia, ¿no? Esta historia ha tenido sus altos y bajos, ¿no? Sus notas altas, bajas, ¿no? Ha tenido colores distintos, ¿no? Y al final tú en retrospectiva miras y tú dices, wow, aquí veo una historia quizás no de velocidad, pues quizás de resistencia, una historia donde han habido cambios de perspectiva constantes y cambios de ruta también permanentes, ¿no? Y al final es tu historia, ¿no? Muy distinta a la mía y distinta a la de otras mujeres también. Entonces,
ahí es donde yo digo, o sea, primero creo yo es importante como valorar el propio proceso y sumergirse dentro del propio proceso y también hacerse esta pregunta, ¿no? De hacia dónde me va llevando la vida, ¿no? O sea, dentro de lo que yo voy un poco conectando y aquí yo, sí hay algo de lo que a mí me gusta mucho hablar y que creo que es vital en estos momentos de decisión, digamos, ¿no? Sobre todo cuando estamos por emprender o estamos emprendiendo, ¿no? También, que es algo muy, muy concreto. Y es el hecho de escucharse, ¿no? Y que esto también es básico en el amor propio, o sea, el hecho de poder decir, a ver, o sea, en este momento en el que estoy, ¿cómo me siento? ¿No? O sea, estoy fluyendo con lo que está pasando, me siento contenta, siento que me estoy realizando, o me siento quizás estancada, ¿no? O me siento muy cargada, o me siento como viviendo, porque hay esos momentos en que uno vive como, entre comillas, sin sentido, ¿no? O sea, que es como que uno, como que ha perdido el norte, ¿no? Y es como, ¿y para qué hago lo que hago día a día? Entonces, Claro. es tan Simplemente importante, haces como un caballito, así, exacto, con los ojos tapados y vas para adelante. exacto. Entonces, cuando yo practico esa autoescucha, que no solamente es escucha, sino también, porque eso, la escucha también nos lleva un poco al plantear, bueno, ok, ¿y eso por qué me está pasando? No, o sea, ya me estoy sintiendo muy cargada, me estoy sintiendo como viviendo sin sentido, me estoy sintiendo como que no me gusta lo que está pasando, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué me está sucediendo eso? ¿A qué se debe? ¿Qué he perdido de vista? ¿Estoy, o sea, realmente donde quiero estar o quisiera estar en otro lado? Entonces, a mí me encanta ese proceso de como escucharse y preguntarse, porque eso me hace recordar, y que yo creo que aquí es un elemento y por ahí un tip importantísimo que voy a dar es, o sea, es recordar que yo tengo sabiduría interior, o sea, sabiduría dentro de mí, o sea, y que esa sabiduría es fruto de todo el tiempo que yo he vivido y he transitado por este mundo, y que el tomar conciencia de que ella existe, ¿no? Me da esa seguridad y esa posibilidad de que las respuestas, o sea, no me las va a dar Dalí cuando me escuche, ¿no? Claro. O sea, sí, Dalí me puede orientar, ¿no? Si me escucha, porque ella se ha preparado para eso, pero al final las respuestas están dentro de mí, ¿no? Y que surgen cuando yo me escucho, conecto conmigo, me pregunto y me dedico como a pensar, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y ok, si no me gusta cómo estoy o algo está pasando, ok, ¿dónde me gustaría estar? ¿O cómo me gustaría estar? Y en base a eso, bueno, ¿cómo lo voy a lograr? O sea, ¿o qué voy a hacer para estar allí? Entonces, un poco, no sé si estoy contestando la pregunta, pero yo sí creo que esto es un proceso tan personal porque cada mujer que nos va a escuchar, ¿no? Y va a decir, bueno, yo estoy en este punto de mi proceso, no, yo estoy en este otro, ¿no? Entonces, pero al final esto aplica para todos los casos, donde es Completamente. importante hacer ese alto, ¿no? Como, ok, cierro todo lo que está a mi alrededor, es como que hago mi mini retiro, ¿no? Que me encanta verlo así, hago mi retiro, ¿no? Como emocional, ¿no? Espiritual, no sé, como lo queramos llamar, y es como que comienzo a preguntarme, comienzo a conectar, en esa pausa, o sea, comienzo como a explorar un poquito, ¿no? Esas sensaciones, ¿no? Y estos sentimientos también. Y ahí es como, ok, me sumerjo en esa experiencia, voy entendiendo el porqué de esto, o sea, y también en base a eso el para qué de esta experiencia, para yo poder ir un poco estableciendo mi ruta, ¿no? Y que esa ruta, y ya nos toca y confiar desde la capacidad de elegir que tenemos, va a ser siempre la mejor, porque de todas maneras, independientemente de la ruta que elijamos, nos va a llevar a otra cosa, ¿no? Esa es la confianza que tenemos de estos procesos, nos va a llevar a otra cosa que no va a ser un error nunca, sino una posibilidad increíble de aprendizaje, y de eso vamos a sacar algo muy positivo y probablemente muy importante para nuestro propio crecimiento. Así que, bueno, eso es lo que yo diría, ¿no? En estas situaciones. Sí, y creo que eso, una vez que uno lo empieza a hacer, forma parte de tu vida para siempre. Por Sí, lo menos a mí me pasó así, parte de lo que decías es algo que por ahí uno hace de forma automática ya, cuando ya lo tiene tan incorporado, no es que tengo que pensar, sino que lo estás sintiendo todo el tiempo, ¿por qué me siento así? ¿Qué está pasando acá? Y vas explorando en tu interior y vas viendo, bueno, ¿y qué me gustaría? Y ya al día siguiente estás aplicando y estás haciendo cambios. Cuando ya, digamos,
porque si hay una palabra que por ahí lo conectaba con todo lo que estabas diciendo, es el poder y la responsabilidad, ¿no? De que uno pasa a ser el protagonista y donde puede tomar decisiones, porque antes, por lo menos en mi caso, ¿no? En mi experiencia personal, antes de conectarme y empezar a descubrir lo del amor propio, permitirme vivir mi experiencia de vida desde ese lugar, yo estaba en el lugar de la víctima, donde simplemente estaba viviendo cosas porque, bueno, era lo que tocaba, lo del exterior era lo que me iba guiando, y yo no me daba cuenta de que yo podía tomar decisiones, de que yo podía generar cambios, de que yo podía decidir hacia dónde quería ir. Simplemente ni siquiera pensaba en eso, o sea, yo iba viviendo ahí en el caballito. eh, en mi experiencia personal me pasó mucho con el tema de ser mamá. Por ahí yo fui mamá muy jovencita, y no tuve por ahí mucho tiempo de ser mujer, y conectarme con eso. O sea, fui mujer adolescente y ya enseguida, boom, mamá, y empecé a ser mujer, pero ya siendo mamá. Así que en esas circunstancias yo tuve que aprender a ser mujer también y a escucharme a mí misma, que fue maravilloso, así es como a mí me tocó, así que lo agradezco muchísimo. Pero bueno, me pasa eso, ¿no? De que te escucho y digo, ya, cuando uno va tomando esas herramientas, ya son parte del día a día de aquí para siempre, y hay que recordarlo, porque también me ha pasado de olvidarme y Sí, volver a retroceder y decir, no, no, pará, ya estamos en otra instancia, ¿qué pasó acá? sí, qué bonito esto, o sea, al final es como activar esa memoria, inclusive me gusta hablar de esa memoria de resiliencia, ¿no? Que de hecho nos recuerda, ¿no? Lo que hemos caminado, los logros que hemos tenido, los avances que hemos ido adquiriendo y teniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es importante porque sí es cierto que en momentos de mucho estrés, de mucha confusión, de mucho cansancio, tendemos a perder un poquito de vista esos momentos, ¿no? Y que es importante como nuevamente apropiarse de ellos. Alexandra, te quería hacer una pregunta para esas mujeres que en este momento por ahí están escuchando todo esto y que necesitan esta información, que quieren dar esos pasos, que por ahí te escuchan en total libertad, porque cuando te escucho eso, escucho libertad, escucho una mujer que se encontró, que se autorrespeta increíblemente y que cada decisión que va tomando en su camino está alineada con lo que es importante, ¿no? Para vos en este caso. Esas mujeres que te escuchan y dicen, yo quiero esto, ¿qué es, cuáles son los primeros pasos? ¿Dónde nos tenemos que concentrar para poder empezar a ir en ese camino? Porque lógicamente no es algo que pasa así, ¿no? Es un camino que hay que recorrer. ¿Cómo se dan esos primeros pasos? Sí, o sea, yo creo que si alguien nos escucha y ya se lo está cuestionando, o sea, yo ya la felicitaría por ello, o sea, porque diría bien, o sea, porque está ya teniendo ese momento de, como que ya de decir, o sea, hay algo que no me gusta y esto me encanta y yo quisiera también tenerlo en mi vida, o sea, y llegar a ese punto no es algo que cotidianamente pase, porque a veces vivimos tan como inmersas en nuestra realidad al día a día que a veces ni siquiera tenemos ese espacio como para poder enfocar y decir, ok, a ver, puedo estar mejor como estoy ahora, o sea, simplemente vivimos como en piloto automático. Entonces, ya de por sí alguien que está escuchando esta entrevista, ¿no? Yo digo, qué bonito y felicitaciones, porque es como, o sea, bien porque estás buscando, o sea, si no, no estarías escuchándonos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí eso es lo importante, o sea, el primer paso, como reconocer lo importante y lo lindo de esa búsqueda interior, o sea, de ese deseo legítimo de querer estar en otro momento, en otro estado de la vida, ¿no? Y en este caso yo añadiría lo que ya mencioné, de lo importante de escucharse y de tratar de seguir conectando con cada una, ¿no? La escritura, por ejemplo, es una herramienta maravillosa para ello. Y yo diría, nada, sumergirse un poquito en esto y escribir. O sea, ok, no sé a dónde quiero ir ya, perfecto. O sea, eso se tiene que revelar.
y una manera de eso se revele es escribiendo. Entonces, por ahí podemos escribir, escribir, escribir. Lo otro es quizás ya comenzar, es que, como digo, no sé, bueno, cuáles pudieran ser las diferentes circunstancias en las que cada uno esté, si hablamos de un tema de querer como fortalecer el amor propio, fortalecer un poco ese sentido de seguridad, es comenzar un poquito a entender que eso también parte ok, verme valiosa, verme importante, y desde ahí también un poco determinar tanto el día a día, cómo lo estoy llevando en cuanto a trato cotidiano conmigo, ¿no? De la misma manera como veríamos la relación con una persona que amamos, ¿no? O sea, ¿qué hago yo en el día a día para cultivar esa relación, ¿no? Entonces la escucho, le hablo bonito, ¿no? La atiendo con cariño. Algo que también me gusta mucho en este tema es el pensar en cómo es el autocuidado, ¿no? O sea, ok, o sea, cómo me estoy atendiendo, cómo me estoy mimando en el día a día, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos que me dedico a mí misma? Desde algo tan sencillo como puede ser atender mis propias necesidades y darme cuenta si estoy comiendo a mis horas, si me estoy hidratando, si estoy yendo al baño cuando tengo que ir al baño, me estoy aguantando muchas horas, mucho tiempo Ah, allí, que eso sí. tampoco se hace bien, y eso es típico, o Me sea, causa gracia porque es algo tan simple, pero que a mí me ha pasado de darme sí, cuenta de que por ahí esperaba demasiadas horas para ir a hacer pipí, ¿no? exacto, Porque no, exacto, todo era más importante a que yo vaya al baño. Una locura, ¿no? Hoy lo pienso y digo, es una locura, pero en ese momento así era mi vida. Y hoy es exacto, como que soy muy consciente y digo, a ver, el escuchar tu cuerpo y te das cuenta de que es momento. Y te lo exacto. permitís y vas y cortas todo y vas porque primero está tu salud y tu organismo y tu cuerpo. Qué gracioso, pero hasta en esas pequeñas cosas está esto, ¿no? Exacto, es que es así, o sea, y mira, así como tú también reconoces esto, yo recuerdo cuando todavía trabajaba en el lugar, en el último lugar donde trabajé, yo salía a mi casa cuarto para las 6 para poder llegar temprano, porque yo entraba temprano a trabajar. Y yo dejaba preparando el almuerzo, dejaba preparando el desayuno de mis hijos, la lonchera de mis hijos y bueno, y tantas cosas. Y yo recuerdo que, o sea, había momentos en que yo me descubría, como no tenía tiempo, o sea, desayunaba de pie mientras estaba preparando todo, o sea, desayunaba así parada. Entonces, claro, y que ahora digo, Dios mío, o sea, en verdad, hasta dónde se puede llegar, ¿no? En ese sentido, y de verdad no nos hacemos bien, ¿no? Entonces, pero bueno, al momento en que ya comenzamos como a evaluar esa relación con nosotras mismas, es donde podemos irnos dando cuenta, o sea, ok, ¿dónde de alguna forma nos estamos traicionando, siendo infieles? Porque es una deslealtad también con nosotras mismas, tratarnos de esa manera, ¿no? Entonces, y vamos a ir un poquito a partir de ese momento de autoconciencia, como replanteando, ¿no? Poco a poco esos cambios que necesitamos desde el cuidado de nosotras mismas, ¿no? Este, el darnos los tiempos, el hacer las cosas con más calma, con más lentitud, que en lo personal ha sido uno de mis objetivos en el tiempo, ¿no? O sea, como aprender a mí me gustan las cosas rápidas, o sea, esa es mi característica, pero en el tiempo, o sea, también he aprendido y me he tenido que llevar a un entrenamiento para poder disfrutar de hacer las cosas con calma, con pausa, o sea, decir ya no voy a andar caminando como loquita por la calle rapidísimo, como si alguien me estuviera persiguiendo, porque a veces me pasa eso y me doy cuenta, sino que digo, no, a ver, o sea, conscientemente, o sea, vamos a caminar despacio, despacio, voy a mirar lo que hay a mi alrededor y esto, pero es como conciencia y mirarse, ¿no? O sea, y me pasa y seguirá pasando, porque al final, o sea, y a mí me encanta ver esto del amor propio no como una meta, ¿no? Sino como algo que va pasando, que es como un viaje permanente en el que estamos, ¿no? Y que es encontrarnos, mirarnos y otra vez mirarnos y nos dejamos de mirar y otra vez volver a mirarnos y así, ¿no? Eh, bueno, hemos hablado para un poco resumirlo, o sea, escucha, el comenzar a conectar mucho más con nosotras mismas, el escribir para poder conocer qué hay en nuestro interior y de esa manera también se fomenta o se fortalece el autoconocimiento y que es importante.
el poder evaluar cómo nos estamos tratando a nosotras mismas. Aquí también entra un poco la reflexión sobre nuestro diálogo interior, ¿no? Que muchas veces es muy severo, muy castigador, mucho de juzgar cómo somos, lo que hacemos, si está bien o no, ¿no? Entra el tema de la autoexigencia, el poder cuidar, ¿no? También en este caso de nosotras mismas. Algo que también yo añadiría allí es un poco el cómo nos llevamos por ese camino de superarnos, ¿no? Que también yo creo que es algo muy lindo, o sea, de poder decir, ok, ya me estoy conociendo, estoy escuchando cómo estoy, me estoy atendiendo más, ¿no? Y en este caso, ok, dentro de lo que yo quisiera hacer de mi vida y crear esto que tanto se habla, esa nueva versión, ¿no? O sea, una nueva versión más auténtica de mí misma, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo cultivar, ¿no? De repente eh, puedo hacer estos cursos, puedo leer estos libros, puedo de repente cambiar, ¿no? Y ya no ver tantas, no sé, por ejemplo, tantas series, sino de repente escuchar más ese podcast que me nutre, ¿no? Y de repente puedo ir cambiando un poquito el tema de mi rutina, incorporando algo que me sirva para estar bien físicamente, para sentirme mejor y con más energía, ¿no? Entonces voy un poco entendiendo que también es, en este caso, es el amor propio, llevarme, ¿no? Hacia, como que estoy escalando, ¿no? Y digo, ya, voy a llevarme donde yo realmente quiero, anhelaría en este momento, ¿no? Y que ahí yo creo que entra mucho el tema de la creatividad también y el comenzar a emprender eso que yo creo que empieza por emprender ese viaje de cómo tomar las riendas de la propia vida, o sea, más allá de que eso se convierta en un, digamos, proyecto de trabajo, o Claro, sea, es lindo verlo, esto ya de por sí, como esto es liderazgo, o sea, liderazgo de mi vida, ¿no? claro. Y esto yo lo he aprendido, y emprender la aventura de cuidar mi ser más yo, ¿no? Así que, no sé, me gusta verlo en esa perspectiva también. Te quería hacer otra pregunta y ver tu punto de vista sobre este tema. Todo esto que estamos hablando, que vos traes, cómo lo hablas, eh, yo lo empecé a escuchar hace pocos años atrás, vamos a poner. Es como que percibo, todo esto lo vengo explorando, lo sigo estudiando, ¿no? Pero percibo que es como que hay una cierta generación de mujeres que empezaron a empoderarse, empezaron a salir, a levantarse, a tomar las riendas, pero desde un lugar de ser mujer completamente poderosa, mujer maravilla, que todo lo puede, y un poco desde ahí es que yo me fui formando, ¿no? O sea, yo veo mi diálogo interno de hace unos años atrás, o sea, es como que yo hablo desde mí, no porque quiero ser el centro de atención, sino porque solamente puedo hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Y desde ahí conectar, capaz que alguien dice, ah, a mí también me pasó, o no, no lo había visto de esa forma, pero me pasó un poco eso de ir creciendo con ese formato y ser muy poderosa, pero desde ese lugar y de repente sentir adentro mío que no es lo que realmente yo quería, que tal vez habían otras opciones, que no me estaba sintiendo bien siendo esa mujer maravilla, todopoderosa, que sí, está bien, podía ser muy productiva, era funcional, pero no había algo más que yo sabía que estaba ahí afuera. Y de repente uno se va conectando, bueno, gracias a las redes sociales, que en este sentido han sido maravillosas, empezás a escuchar a mujeres que te dicen como se puede más tranquilo, se puede con calma. Y yo decía, ¿cómo es esto? O sea, a mí me enseñaron que vos tenías que ir a velocidad, que tenías que activarte, tomar acción, ya. Y de repente te dicen, no, respira, préndete una velita, escuchate. Y, ¿cómo es esto? O sea, vos podés ser productiva, podés ser una mujer exitosa, pero ir con calma. Este, no sé si vos has percibido que están como estas dos versiones y que hay mujeres que se tienen que como deshacer para aprender esto Sí, que es relativamente nuevo, vamos a ponerle. No es que nuevo, o sea, siempre ha estado, pero hace pocos años empezaron a salir mujeres a decir, chicas, esto es posible, ¿no? sí, o sea, estoy pero absolutamente identificada contigo.
Y a ver, pero es que si nos ponemos a pensar, venimos también como de una herencia, ¿no? O sea, de las mujeres de nuestra historia, ¿no? O sea, bisabuelas, abuelitas, o sea, que cómo era la vida de ellas. Y yo me imagino que hay bastante similitud en nuestros países, ¿no? Eh, Mujeres que, nada, se levantaban temprano, que tenían, primero pues tenían un montón de hijos y tenían que atenderlos, ¿no? Y preparar desayuno. Mi mamá me contaba, ¿no? Que en el tiempo, ¿no? De la abuelita, ¿no? O sea, era como que desayuno, almuerzo y la cena no era lo mismo al almuerzo, o sea, impensable, o sea, era como que una cosa diferente. Entonces, mientras, claro, en Ecuador, por ejemplo, hay algo típico que era en las cenas de antes, que todos los días se comía sopa de fideo, que es una sopa de fideo con papa, con leche y queso, y allá se comen mucho las menestras, ¿no? Que son los frijoles hechos como un guiso, ¿no? Ajá. Entonces, y me decía, ¿no? O sea, mientras la mamá estaba preparando el almuerzo, ya ponía a remojar los frijoles para la menestra de la noche, ¿no? Es que son Entonces, comidas que llevan mucho tiempo, por el amor de exacto. Dios. A mí me Entonces, pasa que yo digo, yo hago guisos, acá le decimos guisos, ¿no? Pongámosle. Y desde la mañana tengo que estar cocinando para poder comerlo al mediodía. Y vos pensás que las mujeres de antes vivían todos los días cocinando así. Yo lo hago una vez por semana, pues nos gusta la comida, pero no podría estar todos los días haciendo eso. O sea, no, no me es viable para nada. entonces, Entonces digo, claro, o sea, mujeres que se encargaban de tantas cosas, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, hace poquito estuvo acá de visita y hablando un poco de esta historia familiar, ¿no? Me decía que su abuelita, ¿no? O sea, inclusive todos los días vestía literalmente, vestía a su esposo, o sea, para que se vaya Wow. al trabajo, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, me quedo mirada y digo, no lo puedo creer, pero bueno, te comento esto porque esa es la historia, o sea, la historia de las mujeres de nuestra vida, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo ha habido toda una conversión, podríamos decir, ¿no? A través del tiempo, pero que ha costado, porque ya venimos como con una especie de huella, no sé si esa es la palabra, o sello, ¿no? Como mucho de tener que hacer bastante, de tener que como demostrarse, ¿no? Que podemos con todo y que de alguna manera es cierto que las mujeres tenemos probablemente esta capacidad de ser como muy multifacéticas y de mucho de la multitarea, ¿no? Y de poder enfocar nuestra atención sorprendentemente a muchas cosas a la vez. O sea, yo sí siento que hay algo allí, o sea, que es parte de nosotras, ¿no? Pero yo sí creo que en el tiempo, y a Dios gracias ha pasado, sí ha habido esa, como ese, nuevamente, utilizo la palabra cuestionamiento, o sea, ok, o sea, sí, hay esta ruta de ser la superheroína y la mujer maravilla, ¿no? Y que de hecho uno todavía lo ve cuando hay estos mensajes para el Día de la Madre, ¿no? La mujer, ¿no? Ves a la mamá como con la pose de la mujer maravilla y con todo lo que hace alrededor, ¿no? O la típica de que mamá es enfermera, chofer, profesora, ¿no? Y hasta qué punto, o sea, tenemos como mucho esa presión sobre nosotras de que, ah, ya, o sea, si yo quiero ser una buena madre, entonces, efectivamente, o sea, tengo que ser la secretaria, la profesora, la enfermera, la investigadora, la psicóloga, o sea, todo eso tengo que serlo a la vez, ¿no? Pero qué carga, o sea, que tenemos sobre nosotras mismas. Entonces, yo sí creo que es muy lindo este proceso de evolución que se ha tenido durante el tiempo de comenzar a cuestionar si eso realmente es lo que se tendría que hacer y si eso es natural, inclusive a lo que realmente necesitamos, ¿no? O si realmente pues debe haber, y yo sí creo que ahí se siguen dando pasos en el sentido de, ok, por ejemplo, cuestionar si el rol de una madre se reduce solamente a la maternidad o si hay algo más, ¿no? En la vida de esa mujer donde también se puede realizar, ¿no? O si de repente está, voy nuevamente al tema porque es que creo que es tan evidente en la maternidad, ¿no? O sea, el hecho de que si esa mamá solo debe estar abocada a sus hijos o también darse tiempo para ella, ¿no? O sea, y si irse al gimnasio y dejar a sus hijos, no sé, con el esposo que ya llega o con la persona que también la apoya en casa, e irse al gimnasio, ¿está bien o está mal? Claro, Ah, es no, que yo recuerdo que por tener esas creencias, claro, se te
contraponían, por así decirlo, y de repente vos decías, quiero darme el espacio, pero siento culpa. O sea, Eso, sentías que estaba mal empezar a abrirte camino, ponerte, no te digo ni siquiera en primer lugar, pero empezar a ser alguien en tu vida, ¿no? Y sentías culpa. Eso tuve que trabajarlo activamente. El tema de la culpa lo tuve que trabajar. sí, 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 y yo sí creo que es algo con lo que lidiamos todas, o sea, de cierta manera, o sea, hasta es que yo escucho, o sea, en pacientes, en amigas, ¿no? En la misma comunidad, hasta esta culpa de, o sea, si me acuesto un rato a descansar, o sea, viene esa sensación de, ok, estoy dejando de hacer cosas más importantes o soy una perezosa porque simplemente me acosté y necesité darme una siesta, o sea, de media hora, pero soy una ociosa prácticamente porque en vez de estar haciendo otras cosas, estoy acá durmiendo, o sea, ¿no? Y esa sensación como de que siempre tenemos que estar haciendo, ¿no? Un poco algo productivo, como tú decías hace un momento, ¿no? Y no estar acá, cuando en realidad la acción de descansar también es algo que debería estar inclusive en nuestro horario, ¿no? O sea, el darnos un Claro, tiempo para descansar, o sea, eso también es una actividad, digamos, ¿no? Y también debería estar incluida ahí. Pero le damos esta connotación y sí, yo creo que es por toda la carga de herencia que tenemos y que bueno, creo que hacemos mucho, eso también lo conversaba, ¿no? Hace poco, con mi mamá justamente, ¿no? Yo creo que hacemos mucho cuando cambiamos de las creencias y trabajamos en ellas y como que vamos un poco liberando, ¿no? A las siguientes generaciones de esta necesidad, ¿no? Imperiosa de hacerlo todo bien y todo perfecto y todo a tiempo y mucho a la vez, ¿no? Entonces vamos cambiando un poco también la perspectiva para las que vienen después, ¿no? Alexandra, no sé si tenés tiempo, porque te quería hacer una preguntita más a raíz de algo que Sí, escuché que mencionabas antes, relacionado con el amor propio, con el emprendimiento, el crecimiento personal. Te escuchaba que mencionabas que, bueno, vos tenés una profesión, digamos, raíz, por así decirlo, te fuiste formando en distintas cosas después, pero también te diste permiso para hacer un emprendimiento que no tenía nada que ver con lo que vos estudiaste, y ahí es donde me gusta destacarlo, porque bueno, por lo menos para mí es importante en todo el camino el probar cosas, ¿no? En ese probar uno se va conociendo y bueno, quería que nos cuentes vos un poco cómo lo ves, cómo lo enseñás. mira, yo al final creo que todos somos tan versátiles, o sea, y simplemente nuevamente utilizo el término, podemos darnos ese permiso para explorar, o sea, cualquier área, o sea, que queramos. O sea, nadie nos dice, o sea, que todo está escrito y que debería ser de una manera determinada. O sea, al final, si sentimos que hay algo que nos limita y que sentimos que nos lleva solamente a hacer una cosa, también sería bueno, ¿no? Esto de preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué creo que tendría que ser así? Porque muchas veces, muy en el fondo, y tú lo sabes también por el tema del coaching, hay algo que, una voz, una creencia que cargamos, ¿no? Y que a veces ni siquiera son voces nuestras, son ideas de otras personas que se han instalado también en nosotras, ¿no? Pero yo sí creo que nosotras somos capaces de cambiar de ruta cuando queramos, ¿no? De seguir un poco los impulsos, ¿no? De nuestro corazón, de explorar otras habilidades, o sea, que tenemos, o sea, siempre y cuando también nos lleven, ¿no? A la felicidad, sentirnos bien con nosotras mismas, ¿no? Que sintamos también que contribuimos a la vida de otros, o sea, ¿por qué no? O sea, y eso yo creo que ahora con todo lo que estamos viviendo desde que empezó la pandemia, lo vemos mucho, o sea, mujeres que, no sé, digamos, su negocio era de marketing y de repente las ves haciendo talleres de bordado, o sea, y que de repente tú dices, ¿y dónde? ¿No? Pero nada, o sea, es lo que le gusta a la mujer, pues está bien, o sea, y así se siente feliz, libre, y también de paso va uniendo lo que hace, porque eso también es algo que veo y me encanta. Le gusta el bordado, trabaja en eso y une sus conocimientos de marketing que ya con los que venían previamente, ¿no? Y los enlaza a lo que hace con el bordado. Y digo, genial, ¿no? Y de repente alguien como yo que en algún momento
se permitió esto de los postres, ¿no? Entonces, pero para mí era importante enlazar el tema de los postres con las emociones, porque yo crecí en un ambiente donde a mi mamá le encantaba, mi mamá se dedica, de hecho, a eso, mi mamá tuvo una cafetería durante 10 años de mi vida, entonces, y yo crecí un poco viendo cómo algo se complementaba, algo bonito, una reunión, una celebración, teniendo el postre, el cafecito ahí, y yo unía eso con las emociones. La psicología para mí estaba ahí muy arraigada y digo, bien, y me encantó también esa etapa de mi vida donde yo me enfoqué a eso y también me gustó el darme cuenta que hubo un momento en que yo dije, esto yo no me veo haciéndolo toda mi vida. Y creo que también fue bueno el haber vivido la experiencia y también haber llegado a un punto en que, en de cuestionarme y decir, siento que esto ya es un ciclo que ya se tiene que cerrar, ¿no? ¿Fue un error? No, no fue un error, fue una experiencia, ¿no? Es que Y creo que sí, justo te iba a sí, preguntar lo mismo, pues lo venía analizando con unas cosas nuevas que estuve aprendiendo. ¿Qué pasa con esto de no terminar las cosas? Entre comillas, el no terminar. Como que venimos muy formados por vos empezás, terminás, ¿no? Empezás carrera, terminás carrera, por ejemplo, estudiás psicología y después tenés que ir a hacer consulta en un consultorio y tenés que atenderlo así y así, y todo tiene que ser muy estructurado. Vos lo que estás contando es que vos tomaste todo lo que te gustaba y le diste tu propia forma. Te permitiste darle tu propia forma con tu sello, con tu marca y transformarlo como te fue pareciendo, lo fuiste sintiendo y a la gente le encantó eso. Y justamente esa situación, ¿no? De que yo, por lo menos en mi caso, cargaba con eso del fracaso. Empezaste un emprendimiento, fracasaste porque yo misma decidí terminarlo ahí y te persigue ese fantasma. Pero después te das cuenta de que eso que hiciste durante un tiempo te dio experiencia, te dio conocimiento y vos lo llevaste a otro lado. O sea, justo todo lo que estabas contando. Me gustaría que le digas un poco a esas mujeres que por ahí fueron rotando y van un poquito acá, aprendiendo, que por ahí sienten, ¿hay algo mal en mí? Por lo que la sociedad nos eso, dice. eso, a ver, yo ahí sí, entraría de lleno y porque tengo muy fresco, porque de hecho el último curso que lo acabo de terminar hace una semana se llamaba Resignificando mi historia y justamente tiene que ver con esto que tú estás mencionando, o sea, es al final el significado que yo le quiero dar a lo que viví y que puede tener tantas lecturas lo que viví, o sea, desde el plano de sí, un poco que puede caer en esto del victimizarnos, ¿no? Y decir, ay, una vez más, ¿no? Por ejemplo, una vez más, o sea, he fracasado, una vez más, o sea, intenté hacer algo y no me funcionó, nunca logro concretar nada, soy un inconstante y esto me lo comprueba una vez más, y caer en estos diálogos que al final lo que sentimos es que nos hunden en un círculo vicioso del cual no salimos, ¿no? En el momento en que logramos un poquito salir de esto y comenzar a plantear una nueva narrativa que tenga sentido para nosotros, desde lo que tú decías, ¿no? A ver, ¿qué he aprendido de esta experiencia, ¿no? Que duró 2 meses, un año, 2 años, lo que fuera. ¿Qué es lo que tengo que agradecer de esta experiencia? ¿Qué fortalezas he encontrado en mí a raíz de esto que yo pude darme la oportunidad de crear, de trabajar, de sacar adelante, ¿no? De repente, ¿qué beneficios tuvo, ¿no? Esto para mi vida y para la vida de otras personas en el lapso que tuvo duración esta situación o este proyecto, ¿no? Entonces, al final, lo que hacemos es como cambiar un poquito la perspectiva, ¿no? En este caso, sacando el mayor provecho y aprendizaje de la situación, de tal manera que ya al momento de, es como si juntáramos en nuestra historia de vida, ¿no? Como diferentes películas, mini películas, ¿no? Entonces es como quiero, ¿no? Guardar la película, ¿no? Como si todo lo tuviéramos en cajitas, ¿no? Ajá. O sea, ¿cuál es el título que le voy a poner a esta porción de mi historia, ¿no? O sea, el peor momento de mi vida o de repente el mayor aprendizaje de mi vida, ¿no? Entonces, al final es una decisión, pero siempre vamos a tener la oportunidad de darle nuevos significados mucho más saludables también y respetuosos con nosotras, ¿no? Y que sintamos
que eso no fue una pérdida de tiempo, sino que realmente hubo un aporte muy valioso a raíz de todo lo que pasó con eso, ¿no? Me encanta. Bueno, Alexandra, vos me contabas que, si no me equivoco, este mismo sábado tenés un nuevo taller con respecto a esto que estamos hablando del amor propio. Sí, mira, justamente un poco tratando de ir retomando, ¿no? Porque bueno, ya yo me di cuenta que me encanta la idea de combinar, ¿no? Mis espacios virtuales con los presenciales. Yo sí siento de todas maneras que en la presencialidad se gana mucho, ¿no? Del contacto directo, cercano, de verse cara a cara, de tocarse, ¿no? De estar ahí, vernos juntas trabajando, o sea, eso para mí, bueno, es algo que yo sí lo quiero seguir como rescatando y aprovechando en la medida de lo que se pueda. Entonces, desde enero ya, febrero, empecé a trabajar varios talleres presenciales de este año propiamente. Entonces, justo vamos a tener un taller de amor propio que va a ser presencial acá en la ciudad de Lima este día sábado, ¿no? Que de hecho lo vamos a hacer en una cafetería, un Qué ambiente bonito, con un lindo. cupo limitado, ¿no? Y todo. Así que sí, y va a ser 100% práctico, de hecho, ¿no? Cada una sabe que a los talleres lleva su cuaderno, su cartuchera, porque nos vamos a poner a trabajar, o sea, tal cual, y lindo, porque vamos compartiendo, nos llenamos de herramientas, cada una se lleva estas herramientas y las puede incorporar y trabajar cuando quiera hacerlo, ¿no? Nos sirve. Así que bueno, nada, es este sábado a las 9 de la mañana, para quienes están en Lima. Así que bueno, mi Instagram es Abraza tu Chispa, así tal cual. Así que bueno, por ahí, si alguien está escuchando y es de acá de Lima, pues bueno, encantadísima de podernos conectar ahí y podernos ver ese día. Y en el caso, porque nosotros tenemos público de todo el mundo, tenemos mucha gente en Estados Unidos, en España, todo lo que es Latinoamérica, te están escuchando, les encanta lo que estás diciendo y dicen, necesito, necesito esa sabiduría. Además de ir a tu Sí. perfil de Instagram, vos también tenés espacios virtuales como para poder ayudar a una persona que esté en España, por ejemplo. Sí, 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 o sea, tanto a nivel del acompañamiento terapéutico individual, ¿no? Siempre hay la posibilidad de poder agendar y poder tener nuestros espacios de reunión, eh, y los cursos virtuales que siempre estoy sacando, ¿no? Como te digo, hace poco terminé, hace una semana, el de Resignificando mi historia, y así voy como periódicamente dándome un espacio, ¿no? De un mes sacando otro curso, ¿no? Y lo vamos trabajando, son cursos que generalmente tienen una duración más o menos de 21 días, que es el tiempo que vamos trabajando un poco y ejercitándonos en el tema, en este caso de cada curso. Así que bueno, esa es la posibilidad, ¿no? De vernos con otras personas de otras partes del mundo. Yo trato de poner los encuentros virtuales por las mañanas, en fines de semana, de tal manera que personas con las que tenemos, bueno, diferencia horaria, ¿no? De más de 6 horas de repente, puedan también estar en los espacios virtuales, ¿no? Buenísimo. Así que bueno, igual, allí siempre el espacio como para ello. Ya me están terminando la página web, así que ya yo creo que una semanita más ya hay la posibilidad de entrar a la página. Igual, abrazatuchispa.com y bueno, igual está el tema del Instagram, que por ahí me pueden escribir y mandar algún mensaje, lo que sea, y bueno, ahí para darles toda la información. Fantástico. ¿Te gustaría dar un último mensaje de todo lo que, más allá del amor propio, puede estar conectado lógicamente, pero me gusta como un cierre final de compartir sabiduría, de decir, mira, yo aprendí esto en la vida, esto para mí fue una clave que me cambió, tal vez más relacionado con el vivir plenamente, buscar la felicidad, un mensaje relacionado con eso, para esas personas que por ahí están todavía en el piloto automático, algo que las despierte y diga, ah, no, no había pensado en esto, qué lindo. Sí, ahorita que hablabas, bueno, conecté con un recuerdo y que, bueno, siento que si vino a mí es por algo. Hace poquito me vi una serie y en el último capítulo, me encantó porque era una chica justamente que tenía un trabajo donde, era explotada literalmente y ella un día así le agarra la locura y decide, dejar su trabajo y se regala un año sabático, ¿no? Ajá, Entonces, luego de esa experiencia del año sabático que se dio, ella al final hace como una reflexión acerca de la felicidad, ¿no? Y lo que ella había encontrado como felicidad, ella dice,
Si yo pudiera resumir la felicidad en algo, diría que es el estado de ser suficiente, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? Ya comenzaba a narrar. Bueno, el momento en el cual me tomo mi café en la mañana, simplemente cierro los ojos y digo, esto es suficiente. Y luego cuando estoy, no sé, con una amiga conversando y me deleito en esa conversación, pienso, esto es suficiente. Y luego cuando estoy cocinando y estoy lavando los platos y siento mis manos en contacto con el agua y el jabón, y así lo decía, y pienso, esto es suficiente, ¿no? Y luego cuando me voy a descansar y pienso en lo bonito que ha estado el día y esto, pienso, esto es suficiente. Y me encantó, o sea, me encantó, porque al final es como, lejos de compararnos con otras personas o de cargarnos de esta idea de perfección y que sentimos que siempre nos quedó algo por hacer, porque a veces nos puede pasar eso inclusive al final del día, es como sentir, así como estoy, como están las cosas en mi vida, así como ha terminado mi día, con una agenda con pendientes o lo que fuera, esto es suficiente y yo soy suficiente tal cual como soy, ¿no? Y Hermoso. si pudiera dar un mensaje, creo que sería ese. Claro, o esa carrera de siempre buscar más, que es Ujú, tan tóxico, ¿no? Tan sí. tóxico en algún punto. O sea, por un lado está buenísimo, pues te ayuda a crecer, pero por otro lado es tan tóxico que uno tiene que como desaprender eso para poder, bueno, tal cual, como vos lo decías, vivir en presencia. Creo que si podemos decir un resumen de eso, vivir en el presente y agradecer lo que se tiene en el ahora. Ujú, Me encanta. así es. Bueno, Así es, Dalí. Alexandra, un gustazo hablar contigo, me encantó. Es la primera vez que tenemos una charla, no habíamos charlado nunca, pero me encantó. Así que ojalá que podamos tener más charlas, que hayan otras excusas de otros temas para que podamos volver a conversar. Y en esto que por lo menos yo disfruto un montón y lo tomo para mi crecimiento personal, eh, otras personas puedan escucharlo y tomar también para ellos. Sí, me encanta y desde ya invitada a que compartas también un café con chispa con nosotras, a hacer un live, sería lindo acá por la cuenta Buenísimo. Abraza tu Chispa. Vemos un tema ahí que queramos compartir, así que bueno, desde ya te extiendo la invitación y te comprometo a ello y de verdad Sí, agradecerte muchísimo por la oportunidad de compartir de la experiencia y siento que ha sido un diálogo muy fluido, muy natural y eso me encanta y me encanta sentir sobre todo la conexión de ideales, ¿no? Y de valores, que yo creo que eso es algo muy lindo y nada, y lo mejor para ti en tu emprendimiento, con tus proyectos, éxitos, bendiciones y también extiendo lo mismo para tu comunidad. muchísimas gracias Alexandra, que será maravilloso el sábado y nos estamos charlando. Muchas gracias, muchas gracias. Abrazos para ti.